Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio numérico en el que vamos a tener que aplicar los conceptos relativos al campo gravitatorio creado por un conjunto de masas puntuales en un punto determinado. Entonces, vamos a proceder a leer el enunciado en primer lugar, vamos a ir subrayando los datos. Me dicen una masa de 5 kilos se encuentra situada en el punto 2,1 y otra masa de 10 kilos se encuentra situada en el 0,0. Una masa de 5 kilos está en el punto 2,1 y otra masa de 10 kilos en el 0,0. Y ahora me preguntan, ¿cuál será el campo gravitatorio creado por ambas masas en el punto 0,3? Y luego después me preguntan, otra pregunta diferente, ¿qué fuerza? Me preguntan la fuerza. ¿Qué fuerza actuará sobre una masa de 3 kilos situada en ese punto? Se supone que es en el punto 0,3. Bien, pues vamos a pasar a analizar en detalle los distintos apartados que nos plantean en el problema. Bueno, nos dicen, vamos a leerlo con detalle para poder hacer el dibujo sin equivocarnos de los puntos. Una masa de 5 kilos se encuentra situada en el punto 2,1 y una masa de 10 kilos en el 0,0. Tenemos masa en el 2,1 y en el 0,0 y me van a preguntar por el punto 0,3. Vale. Si nosotros pintamos los ejes de coordenadas, voy a pintar un poquillo más grande, tenemos una masa en el punto 2,1. El punto 2,1 son 2 unidades en el eje de la X, una unidad en el eje de la Y. Nosotros tendríamos una masa colocada en este punto. Aquí tendríamos una masa. Esta sería la masa a la que vamos a llamar M1. Y luego tendríamos otra masa de 10 kilos en el origen, en el 0,0. Aquí vamos a tener otra masa, M2. M1 es la de 5 kilos, vamos a ponerle aquí un 5 kilos, y M2 es la de 10 kilos. Perfecto. Y me preguntan que cuál será el campo gravitatorio creado por ambas masas en el punto 0,3. El punto 0,3, 0 en la X, 3 en la Y, 1, 2 y 3 es este punto de aquí. Me están preguntando qué ocurre, cuál es el campo gravitatorio creado en ese punto. Bueno, el campo gravitatorio creado por dos masas en un punto determinado, vamos a llamar a este punto el punto A. Pues el campo gravitatorio creado en el punto A será igual a la suma del campo que crea la masa 1 en el punto A más el campo que crea la masa 2 en el punto A como resultado de aplicar el principio de superposición que veíamos en el vídeo anterior, en el vídeo relativo al campo gravitatorio. Bien, si lo resolvemos gráficamente, podemos ver que el campo gravitatorio que crea la masa 1 en el punto A llevará la dirección de la línea que une el centro de la masa con el punto, y el campo en el punto va a estar dirigido hacia la masa, porque si recordamos, las líneas de campo eran radiales dirigidas hacia las masas. Esto significa que el campo gravitatorio siempre está dirigido hacia la masa. Entonces, este podría ser, por ejemplo, el vector G1A, campo gravitatorio que crea la masa 1 en el punto A. Por otra parte, la masa 2 creará un campo gravitatorio en el punto A que estará dirigido en la línea que une ambas masas, que es el eje vertical, el eje Y, y estará dirigido desde el punto hacia la masa. Por tanto, este podría ser G2A. La suma de estos dos campos, la suma vectorial, paralela por aquí, nos daría este vector, que sería el campo gravitatorio creado en el punto A. Ese sería el campo, este vector de aquí sería el campo gravitatorio creado en ese punto, que es la suma del campo gravitatorio debido a la masa 1 en el punto A y el campo gravitatorio debido a la masa 2 en el punto A. La masa 1 afecta al punto A, la masa 2 también afecta al punto A. La suma de los dos efectos es el campo gravitatorio en A. Numéricamente, decíamos antes, estaría expresado de esta forma. Bien, pues vamos ahora a proceder a desarrollar esta expresión, a calcular cada uno de los campos de forma independiente y luego después ya
calcularemos el campo total. Para calcular cada uno de los campos, recordamos que la expresión general para el campo gravitatorio, G, viene dada por menos Gm partido por R al cuadrado por el vector R partido por R. Ya os digo que hay gente que calcula el módulo y luego utiliza las direcciones a partir de los rectángulos correspondientes, aplicando la trigonometría, pero yo prefiero hacerlo de esta forma más sistemático. No sé si os resulta más sencillo, pero yo creo que a la larga es más cómodo de aplicar este sistema. Entonces, si seguimos utilizando este proceso de cálculo, para calcular el campo gravitatorio en el punto A, G1A vendría dado por menos G M1 partido por R1A, seguimos la misma notación, al cuadrado por R1A partido por R1A, vector y módulo. G1A es el campo que crea la masa 1 en el punto A, R1A es el vector que va desde la masa 1 hasta el punto A. Lo voy a representar, no sé si aquí se va a ver mejor o aquí arriba, lo voy a hacer aquí arriba. Si nosotros queremos determinar cuál es el vector R1A, si tenemos en cuenta los ejes de coordenadas, la masa 1 estaba aquí y el punto A estaba aquí. El vector R1A es el vector que va desde la masa 1 hasta el punto A. Este vector R1A es un vector que R1A es un vector que recorre 2 unidades en el eje X hacia atrás, menos 2, recordad que el eje X era la letra Y, y sube hacia arriba 2 unidades en el eje de la Y. Por tanto, subir positivo más 2J, y esto estaría expresado en metros. El módulo de este vector R1A sería igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería raíz de 4 y 4, 8, esto sería raíz de 8 metros. No lo he calculado, no lo tengo en decimales ahora mismo, no sé decir exactamente, no me lo sé de memoria cuánto es la raíz de 8. Pero vamos, es que no tengo la calculadora aquí delante, no lo puedo calcular, pero vamos, raíz de 8, venga. Esto en cuanto al valor del vector y su módulo. Por tanto, si nosotros sustituimos el valor del vector y su módulo en esta expresión, nos quedaría que, voy a sustituirlo aquí, G sub 1A, ahora donde me vengo para que ocupe poco espacio, aquí, G sub 1A será igual a menos G, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por M1, M1 era la de 5 kilos, dividido entre R1A, que es la raíz de 8 al cuadrado, por el vector R1A, que es menos 2i más 2j, dividido entre el módulo, que es raíz de 8. ¿Cómo se realiza esta operación? Pues yo haría toda esta cuenta, vamos a hacerlo en rojo mismo que creo que se ve mejor. Si yo hago toda esta cuenta y luego multiplico por menos 2 y luego hago esta cuenta y multiplico por 2, me daría las dos componentes, la componente X y la componente Y de este vector. Si yo multiplico menos 6,67 por 10 a la menos 11 por 5, divido entre raíz de 8 al cuadrado y divido entre raíz de 8 al cubo, esto, si yo no me he equivocado, daría 2,95 por 10 elevado a menos 11 y le ponemos algo rico que no pase frío, menos 2,95 por 10 elevado a menos 11 j
y las unidades serían metros partido por segundo al cuadrado, newton partido por kilogramo. Este sería el vector G sub 1A. Para comprobar si está bien o no, tenemos que tener en cuenta que esto es un vector que es positivo en el eje Y, va hacia adelante, negativo en el eje... positivo en el eje X, va hacia adelante, hacia la derecha, y negativo en el eje Y, es decir, va hacia abajo, hacia abajo, efectivamente. Por tanto, es un vector que llevaría esta dirección. Efectivamente, el vector G sub 1A lleva esta dirección. Entonces, por ahora las direcciones están bien. Podremos habernos equivocado en los valores al hacer los cálculos, pero la dirección está bien. Esto es una forma de comprobar que estamos desarrollando bien el ejercicio. Por otra parte, si nosotros analizamos el campo que crea la partícula 2, la masa 2, sobre el punto A, va a ser igual a menos gm2 partido por r2a al cuadrado por el vector r2a partido por el módulo r2a. Si nosotros sustituimos los valores correspondientes, menos g menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 2, que en este caso son 10 kilos, dividido entre la distancia desde el punto 2 al punto A, vamos a calcular el vector R2A, lo voy a hacer en este mismo dibujo. Si nosotros tenemos que la masa 2 está colocada en este punto, pues el vector que va desde la masa 2 hasta el punto A sería este vector de aquí, el vector que coincide con el eje y va hacia arriba, este R2A, este vector R2A sería un vector que sube hacia arriba 1, 2 y 3 unidades, por tanto no avanza en el eje X, sería 0i, no tiene componente y, y tiene de componente j, de componente del eje y, más 3 unidades en el eje j metros. Por tanto, el módulo de este vector va a ser 3 metros. Este sería R1A y este sería R2A. De este modo, R2A al cuadrado sería 3 al cuadrado por el vector R2A, que es 3J, dividido entre el módulo, que es 3 metros. Daos cuenta que no estoy poniendo las unidades en el desarrollo de los ejercicios, en los cálculos parciales. Sí que pongo las unidades en los resultados siempre, pero dentro de las expresiones no, porque ya veis que son expresiones muy grandes, con muchos parámetros. Si ponemos aquí las unidades, imaginad que yo tuviera que poner aquí newton, metro cuadrado, kilogramo, metro, en fin, es un follón que le... Entonces no estamos poniendo las unidades aquí por simplificar las expresiones, para que lo veáis más claro. Bueno, realizando esta operación es bastante más sencilla que la de arriba, nos quedaría, si yo no me he equivocado, menos 7,41 por 10 elevado a menos 11 J newton partido por kilogramo. Esto es un vector, si nos damos cuenta, que está dirigido hacia abajo en el eje de la Y. Por tanto, hacia abajo en el eje Y sería un vector así, que es tal y como nos ha salido aquí en la representación gráfica al principio. Por tanto, parece que las direcciones las tenemos bien puestas. Puede que nos hayamos equivocado en los números, pero sabemos que la dirección está bien, como forma de ir comprobando que el proceso del ejercicio es correcto. Y luego ya, por último, tenemos que el campo gravitatorio en el punto A es la suma de ambos campos, del campo que crea la masa 1 y del campo que crea la masa 2. Por tanto, G en A, volvemos a ponerlo, no hay problema por ponerlo dos veces, G1A más G2A, que sería igual. G1A es este vector, lo voy a poner entre paréntesis, aunque en realidad no hace falta, 2,95 por 10 elevado a menos 11i, menos 2,95 por 10 elevado a menos 11j, y ahora más el vector G2A, que en este caso sería menos 7,41 por 10 elevado a menos 10j, perdón, por 10 elevado a menos 11,
Cuidado con estas cosas, que estos fallillos luego no se detectan y son muy fáciles de cometer, ¿vale? Y veis que le pasa a cualquiera. De estos fallos no hay nadie que esté libre. Cualquiera podemos cometer un fallo de esto en un signo o al copiar un número de arriba abajo, son fallos muy frecuentes y muy difíciles de detectar luego. La suma de estos dos vectores, la componente y, como aquí no hay componente y, la componente y es 0, pues esto nos daría 2,95 por 10 elevado a menos 11 y ahora sumaríamos la componente j con la componente j, y esto, si yo no me he equivocado, da menos 1,04 por 10 elevado a menos 10 j, y el resultado es newton partido por kilogramo. Y este es un vector que está dirigido en la horizontal hacia allá y en la vertical está dirigido hacia abajo. Por tanto, es un vector que va a tener esta dirección, que efectivamente es la dirección que tiene el vector g sub a. Pues ya sabemos que la dirección está correcta, que puede ser que el módulo nos hayamos equivocado, pero bueno, ya sabemos que por lo menos en la dirección vamos bien. Y este sería el resultado del apartado A. En el apartado A me preguntaban que cuál era el campo gravitatorio creado por ambas masas en el punto 0,3. Pues el campo gravitatorio creado por ambas masas es este. Ahora vamos a resolver el apartado B, en el que me preguntaban qué fuerza actuará sobre una masa de 3 kilos situada en ese punto. ¿Qué me están preguntando? Pues me están diciendo, imagínate que yo coloco una masa de 3 kilos en ese punto, en el punto 0,3. Es decir, yo tengo el punto 0,3 y aquí llego y coloco una masa m3, que es igual a, me decían, 3 kilos. ¿Qué fuerza actuaría ahora si yo tengo una masa m2 de 10 kilos? No, perdón, esta es m1 de 5 kilos. Cuidado con estas cosillas. Y esta es m2, que es la de 10 kilogramos. Así sí. Bueno, me están diciendo qué fuerza actuará aquí sobre esta partícula. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Tenemos varias opciones. Nosotros podríamos coger y podríamos plantear que una forma de hacerlo. La fuerza que aparece sobre la partícula 3 sería igual a la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 3 más la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 3. Podríamos hacerlo perfectamente aplicando el principio de superposición, tal y como veíamos en el vídeo anterior. Esto es perfectamente válido. Podríamos aplicarlo. Pero, claro, el proceso de cálculo es bastante complejo. No es bastante complejo, pero es largo, porque nosotros tendríamos que decir que la fuerza de F1,3 es igual a menos G por la masa 1 por la masa 3 partido por la distancia desde 1 hasta 3 al cuadrado por el vector R1,3 partido por el módulo R1,3, y tendríamos que decir que esto es más, y ahora sería menos G M2 M3 partido por R2,3 al cuadrado por el vector R2,3 partido por el módulo R2,3, y entonces tendríamos que resolver todos estos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que hay una forma mucho más sencilla de hacerlo, porque si nosotros nos damos cuenta que conocemos el valor del campo gravitatorio en este punto porque lo hemos calculado antes, nosotros sabemos cuál es el valor del campo gravitatorio en este punto. Si yo conozco que aquí hay un campo gravitatorio que es G sub A, que es el campo gravitatorio que hay en ese punto, que lo he calculado antes, yo puedo relacionar la fuerza que aparece sobre una partícula que yo pongo exactamente en ese punto de una masa determinada, porque esa es la relación que existe entre el vector intensidad de campo y la fuerza gravitatoria. Si recordáis, el vector intensidad de campo era igual a la fuerza gravitatoria partido por la masa. ¿Esto qué significa? Que el vector intensidad de campo en un punto será la fuerza que aparece en ese punto dividido entre la masa. Pero de igual modo, si yo despejo la fuerza gravitatoria que hay en esa partícula será igual a la masa de esa partícula por el vector intensidad de campo gravitatorio que actúa en ese punto. Yo voy a poner una masa, que es esta masa de m3, en ese punto. Y en ese punto actúa un campo. Pues yo puedo saber la fuerza
que va a aparecer sobre esta masa en ese punto, porque conozco el campo. Multiplicando la masa por el campo, podré obtener el valor de la fuerza. Simplemente haciendo eso. Claro, he tenido que calcular el campo gravitatorio antes, el campo gravitatorio ya lo hemos calculado antes, pero simplemente multiplicando la masa que yo coloco en ese punto por el campo gravitatorio que hay en ese punto, ya puedo calcular la fuerza. Para ello, simplemente tendría que decir que la fuerza sub 3 es igual a la masa que hay en el punto 3 por el campo G sub, que están todos en ese punto, tanto la masa como la fuerza como el campo están las tres colocadas en ese. Bueno, la masa y el campo están en ese punto, la fuerza la siente la masa. De esta forma, aplicando esta ecuación, me quedaría que la fuerza F sub 3 sería igual a la masa de la partícula 3, que es 3 kilos, por el vector intensidad de campo gravitatorio en ese punto, en el punto A, que sería igual, lo hemos calculado antes, 2,95 por 10 elevado a menos 11 y menos 1,04 por 10 elevado a menos 10 J. Y por tanto, si yo no me equivoco, al multiplicar 3 por 2,95 me da 8,85 por 10 elevado a menos 11 y al multiplicar 3 por 1,04 me da menos 3,12 por 10 elevado a menos 10 J, y esto, al ser una fuerza, está expresado en Newton. Como ejercicio, podéis probar a calcular la fuerza de esta forma y comprobar que os da exactamente el mismo resultado, que tiene que dar exactamente el mismo resultado. Esto es una forma muy práctica de calcular el campo o la fuerza gravitatoria que actúa sobre una masa en un determinado punto. Si yo conozco el campo y ahí pongo una masa, pues ya puedo conocer la fuerza. Si yo conozco la fuerza que actúa sobre una masa en un punto determinado, puedo calcular el campo que actúa en ese punto simplemente aplicando esta ecuación. Así relacionamos el campo que hay en un punto con la fuerza que aparece sobre una masa si yo la coloco en ese punto. Esto es muy importante. Recordad, el campo en un punto, la fuerza sobre una masa.